Una de las cosas que nos enseñan en el mundo norteamericano es aprender a respetar las estadísticas. A los latinos nos parece que los americanos son demasiado puntillosos, pero la verdad es que nosotros somos demasiado imprecisos. Tú preguntas en el Versalles cuántos cubanos hay en el condado Miami-Dade y lo más probable es que te respondan un montón, como si eso fuera una cifra concreta. Le preguntas a un americano y te responde, hay 857.530. Y luego te dice cuántos son mujeres, cuántos hombres, cuántos bilingües, cuántos universitarios. En fin, son amantes de las estadísticas y las estadísticas revelan muchas cosas. Si tú preguntas cuál es la ciudad después de La Habana con el mayor número de habitantes de cubanos, todo el mundo te va a decir que es Santiago de Cuba, que tiene aproximadamente 445.000 habitantes. Pero yo podría responder que no, que es Miami. Aquí hay más cubanos que en Santiago de Cuba y de hecho más cubanos que en todas las ciudades de la isla excepto La Habana. Es la segunda ciudad del país, si se me permite el juego de palabras. Uno de los principales centros de estadísticas, estudios y encuestas sobre Cuba está precisamente aquí en nuestra ciudad de Miami. Es el Instituto de Investigaciones Cubanas de FIU. Hoy tendremos en la mesa a su director y a una invitada muy especial. En el espejo. El Instituto de Investigaciones Cubanas de la Universidad Internacional de la Florida, FIU, tiene una larga historia de estudios académicos, encuestas y participación ciudadana, pero tampoco ha estado alejado de la polémica e incluso alguno de sus miembros ha terminado convertido en noticia. El instituto en esta su nueva etapa pareciera que está luchando por aumentar su prestigio, pues queda claro que los trabajos que de esta institución provengan se convierten en referencia obligatoria para el debate sobre un tema que toca muy de cerca a la mayoría de la comunidad hispana que vive donde está enclavada su universidad. Su última encuesta, Cuba 2014, ya ha sido objeto de debate y de discusión pública, pero algunos aspectos curiosos de este trabajo merezcan tal vez una mirada más amplia. Hoy lo haremos. Por otra parte, el actual director del instituto, el doctor Jorge Duani, acaba de editar un libro titulado Un pueblo disperso, dimensiones sociales y culturales de la diáspora cubana. Un trabajo minucioso que hará que los cubanos de hoy y los de pasado mañana entendamos mejor una época de difícil lectura. Algunos creerán que el programa de hoy es académico, pero ustedes van a ver que no, que va a haber una discusión muy terrenal. Tengo de verdad el placer de contar aquí con una personalidad como Jorge Duani, que es director del Instituto de Investigaciones Cubanas. Algunos todavía le llaman el centro, ¿no? Es el instituto, ¿no? Es instituto, sí. Instituto. Muchísimas gracias por estar. Gracias por la invitación. Cómo no. Y además tengo a Nora Gámez Torres, ¿no? Que es una periodista, ahora está en el Nuevo Herald. ¿Trabajaste de cerca con el instituto o eras parte de él, no? Sí, fui profesora visitante durante un tiempo en el instituto, sí. Cómo no, se han leído artículos tuyos, artículos sobre ti, polémicas en torno a esa meteórica carrera en Londres, en universidades importantes de los Estados Unidos y ahora acá, así que de verdad que es un placer tenerte en esta mesa. Si me permites, quiero empezar con el libro, ¿no? Había un famoso libro, o hay, de Fukuyama, el famoso Fin de la Historia, que ha sido debatido, ¿no? Y aquí usted lanza un poco la teoría, un poco no, la teoría de que el exilio se acabó. Que el fin del exilio se produjo en 1994, cuando Clinton pues cambió drásticamente, le dio un giro drástico a la política migratoria de Estados Unidos, ¿no? Bueno, en realidad yo no planteo esa tesis fue planteada precisamente a raíz de los años 90, cuando hubo un giro drástico de la política de Estados Unidos hacia la migración cubana, y algunos analistas pensaron que ese era el fin del exilio en el sentido tradicional. Lisandro Pérez fue uno de los que lo planteó, pero también hay otros estudiosos que lo han señalado. Yo creo que es un poco prematuro, incluso 20 años después de que se lanzara esa idea. Me parece que ha habido una transición en la dirección de una diáspora, que es un poco lo que trata el libro, pero que todavía obviamente hay un sector de la comunidad cubana en Estados Unidos que se define como exiliado. Lo que me parece que la categoría de diáspora incluye a una mayor cantidad de personas, entre los cuales están los exiliados, los llamados históricos tradicionales de los años 59 al 62 y hasta el 73, pero que para dar cuenta de las últimas oleadas me parece que el término diáspora es más apropiado. Más apropiado.
¿También crees tú que el término exilio ya no pega con los que vivimos aquí? No, no lo creo para nada. O sea, lo que estaba tratando de explicar un poco Jorge es que lo que se intenta en el libro un poco es actualizar, digamos, determinadas miradas hacia la migración y quizás usar este término diáspora como un término sombrilla, como dicen los académicos. O sea, un término que permita, o sea, describir a distintas oleadas de migrantes. O sea, sigue perteneciendo, o sea, existiendo un grupo fuerte aquí, un núcleo de exiliados que se consideran exiliados, pero también hay otras oleadas de inmigrantes que, digamos, su descripción tiene que ver más con la idea de diáspora, porque son inmigrantes, por ejemplo, transnacionales, gente que sigue queriendo mantener contacto con el país de origen, y en ese sentido, por eso, un poco estos estudios cubanos se están moviendo hacia ese tema de la diáspora, porque es lo que se está viendo con las últimas oleadas de inmigrantes. Bueno, cuando se habla de que los exiliados del exilio histórico no querían tener contacto directo con la isla, nos olvidamos de que prácticamente hasta el año 1997 el gobierno de Cuba tenía prohibido el regreso, ¿no? Tenía prohibido incluso escribirse cartas, perseguía el contacto, etcétera, ¿no? Yo he hecho aquí algunas anotaciones sobre el libro, ¿no? Dice usted que el 16% de la población de Cuba vive fuera del país. Ese es un cálculo estimado, porque realmente las estadísticas para la comunidad cubana fuera de Estados Unidos no son confiables. En Estados Unidos actualmente debe haber alrededor de 1.9 millones de personas de origen cubano. O sea, casi 2 millones. Casi 2 millones. Y fuera de Estados Unidos... ¿Ahí se cuenta a los que nacieron aquí? Sí, se incluye a las personas que nacieron en Cuba y los que nacieron aquí en Estados Unidos. La primera y segunda generación. Exactamente. O incluso tercera. Pero entonces hay que dar cuenta de alrededor de 300.000 cubanos, que de nuevo son cifras aproximadas, que viven en lugares como España, México, Venezuela, Puerto Rico y otros países que de nuevo no están bien contabilizados en los censos. Usted diría, o sea, porque yo había escuchado el 20%, puede ser aventurado el 20%, ¿no? 16 es más... Bueno, esa es la cifra más conservadora. De nuevo, todo depende de cómo se definan a esas personas, si son de varias generaciones o no nacidos en Cuba. Ok. ¿Tú vives en Cuba o vives aquí? Yo vivo aquí. Vives aquí. O sea, ¿te consideras, por ejemplo, hablando de dos generaciones, ¿no? ¿Tú saliste en qué año? En el 60. En el 60. ¿Y tú? Bueno, yo he salido muchas veces. Has salido muchas veces, pero sí. Definitivamente... En el 2012. Te has radicado, vamos a decir. Sí. ¿Te consideras una exiliada? No lo sé todavía. O sea, todavía no sé si podré regresar a la isla después de trabajar en... ¿Pero te consideras una exiliada política? Mira, yo realmente soy una académica y soy una periodista, y yo realmente quisiera poder ir a ver mi objeto de estudio, o sea, poder viajar a Cuba y poder, porque es mi tema de estudio y mi tema de trabajo. O sea, yo realmente quisiera mantener esos vínculos profesionales, porque es muy difícil reportar, bueno, tú lo sabes, de Cuba sin la posibilidad de viajar a la isla. Pero bueno, ya eso no depende de mí, evidentemente. Estamos en la segunda ciudad de Cuba, ¿no? según la cifra. Sin embargo, por ejemplo, yo recuerdo los exiliados chilenos, que nos tocaron de cerca, los vimos en Cuba, regresaban a Chile y se seguían considerando exiliados, iban de visita al país, hacían política, conspiraban contra Pinochet y se consideraban exiliados, ¿no? A los únicos exiliados que nos exigen, tanto de un lado, de un bando como otro, no tocar tierra, es a nosotros. Y esa es un trauma quizás del siglo XIX, porque había dicho una vez aquí, a José María Heredia le llamaron el ángel caído por regresar. ¿Se puede ser un exiliado político y estar yendo y viniendo al país? Bueno, la definición clásica del exiliado o del refugiado, que en rigor es lo que la ley establece. ACNUR, ¿no? Exacto, es una persona que tiene un temor bien fundado de ser perseguido por sus creencias políticas, por sus ideas religiosas, por pertenecer a un grupo social en particular, y por lo tanto ese temor le lleva a no regresar a su país de origen precisamente porque podría ser encarcelado, perseguido, asesinado. Así que en ese sentido... tradicionalmente los exiliados no regresan o tienden a no regresar, pero efectivamente en la práctica muchas veces sí logran un reencuentro con su país. Ha habido procesos en Sudamérica y en otros lugares del mundo donde se ha habido una especie de reconciliación, digamos, entre los que se fueron y los que se quedaron. ¿Ha disminuido, eso es una cosa que leí que habías escrito ahí, ha disminuido la militancia anticastrista? Y cuentas que en el año 61, 62 había ¿cuántos grupos
militantes anticastristas. Más de 100 grupos anticastristas aquí en Miami. Apenas en el 62, ¿no? ¿Y hoy? Debe haber muchos más, porque ¿Sí? en realidad, bueno, depende también otra vez cómo uno cuente esas tendencias, pero grupos de distintos tamaños, de distintas tendencias, yo creo que se puede calcular en docenas de ellos. ¿Los jóvenes se integran a esos grupos? Los jóvenes que han llegado, digamos, del 94 hacia acá. Bueno, mira, yo estuve entrevistando a personas que están asociadas a esta organización Éxodo 94 y todos son personas que vinieron durante la crisis de los balseros. O sea, en general, por las personas que yo he podido entrevistar, hay un núcleo de personas que vinieron en los primeros años de la revolución, pero también hay gente que vino después, ¿no? Ahora que tú dices revolución, a mí es un término que no me gusta, descubro que usted escribe algo interesante. Usted califica lo que sucede el 1 de enero, me imagino que del 1 al 9, como golpe de Estado fidelista contra Batista, que después se convierte en revolución. Eso, en términos académicos, primera vez que yo lo veo. Bueno, yo creo que en retrospectiva eso fue lo que ocurrió. O sea, que fue un movimiento que tomó el poder por la fuerza y que derrocó a un gobierno que también había llegado al poder por medio de un golpe de Estado. Así que fue, digamos, uno detrás de otro por distintas razones, distintas circunstancias. Me parece que ambos son formas de llegar al gobierno que no es por las elecciones, ¿no? En ese sentido, un golpe de Estado que además fue, a su vez, un evento militar. Tal vez Fidel Castro también lo estaba pensando cuando decía golpe de Estado no, revolución sí, ¿no? Quería aclarar mucho eso al principio. Vamos a una breve pausa, regresamos aquí. Bueno, estas son las personas que nos analizan, de alguna manera. Es nuestro instituto de estudios cubanos, así que hay que escucharles. Ya volvemos. Seguro te has dado cuenta que los hispanos seguimos creciendo. Que cada día se habla más español acá que allá. Que la televisión nos acerca más a nuestra cultura, a nuestra gente. Por eso estamos aquí, para que te sientas en familia. América TV, un canal con tanta diversidad como nuestras raíces. Relevante, actual, dinámico y el único con 9 horas continuas de programación en vivo. Talento hispano, con sabor a todos los lugares de Latinoamérica. De Cuba, de La Habana. Venezolano de pura cepa y llevo la arepa en el corazón. Yo soy puertorriqueña de la Isla del Encanto. Estamos orgullosas de ser colombianas. Soy cubana, pero de Miami, Cuban American. Española de Pamplona y olé. Noticias, debates, análisis. El personaje que no esperaba, el ángulo diferente, opinando sin temor a la confrontación, yendo a fondo. El espejo es como el diván de un psiquiatra en el que nos sentamos y nos autoanalizamos. Un espacio en el que quepan todos, pero sin renunciar a lo que cada uno es. Y las series de investigación más galardonadas. Vida, muerte, ejecución y polémica. Lo que parece un juego termina siendo mortal. Estar constantemente conectados, pendientes de nuestros teléfonos. Adolescentes que conocen como nadie la historia de Miami. Niños hiperactivos o niños medicados. Una polémica que divide a nuestra comunidad. Ellos venden su amor y su atención. Ellos tienen un precio. Son hombres en alquiler. En América TV nos sentimos orgullosos de ser el canal de televisión más comprometido. Cuida tu corazón cada día. Hazlo por ti y por tu familia. El cáncer es una realidad. Una vez que elijas la esperanza, todo es posible. Quiero pedirte que no le tengas miedo a la palabra cáncer. Ya sabemos que la educación entrega oportunidades para nuestros jóvenes. Recuerda, aprender es más. La única manera de cambiar las cosas es votando. En mi casa todo el mundo vota. Si no votamos no podemos exigir nada. Pinta tu rostro de fe, de esperanza, de sueños cumplidos, de paz, de libertad. Nos sentimos orgullosos de ser el más colorido, original y divertido. En TN3 cada noche te tengo una sorpresa. ¡Hay fiesta de Happy Hour! ¡Ahora, Ramones!
Me ha gustado, pero no para tirar cohete. Con un 4. Un 4 para ti. Esa sí es mala. Un mayor. Bueno, agárrese quien pueda. Pero el orgullo más grande que sentimos es ser una familia. Juntos es mejor, tú y yo en América TV. Juntos es mejor, abrázame y canta otra vez. América TV, de nuestra familia a la suya. Disfrutando de América TV, juntos mejor.